Importante, como acabamos de observar en mi primer video, ya en la parte final, se indicaba que los riesgos pueden ser analizados y los peligros identificados. De manera que este es el paso previo o es el primer paso que se da cuando se van a elaborar los programas de seguridad. Estos programas de seguridad pueden ser aplicados en su institución, en su empresa, en su fábrica, en su clínica, en la panadería, en un hospital, en la universidad, en cualquier sitio donde exista trabajo, donde exista una labor que ejecutar, se implementan los programas de seguridad. Con ellos se logran establecer controles, se hace seguimiento y correcciones de aquellas condiciones riesgosas, o se hace corrección de las condiciones del sitio de trabajo, o se puede actuar en modificar la conducta humana o los actos inseguros, ya que el 88% de los accidentes son ocasionados por actos inseguros, un 10% por las condiciones inseguras y un 2%, 1 a 2% son casos fortuitos. Tenemos aquí una primera imagen donde podemos observar fácilmente que se constituye un tipo de riesgo mecánico. En la imagen inferior podemos ver que hay radiación y este tipo de riesgo sería entonces físico. En esta imagen observamos la presencia de un envase con material combustible inflamable que está emanando vapores o gases, y tenemos un cable eléctrico energizado, y aquí la condición de riesgo es elevada. Por lo tanto, aquí hablamos ya no como tal de un riesgo, sino de una condición riesgosa alta que se constituye en un peligro, que es el paso previo a la ocurrencia de accidentes. Entonces, aquí podemos asociar que ese peligro puede estar vinculado a una explosión. En la imagen inferior observamos varios envases con material combustible inflamable, líquido inflamable, que genera una condición de riesgo o un tipo de riesgo químico. En esta imagen podemos observar la discontinuidad, en este caso del pavimento, del piso, que se constituye en un tipo de riesgo mecánico. Esto puede ser fácilmente observable y se puede modificar, por lo cual este tipo de riesgo, como ya mencionamos, es circunstancial, colocando un aviso o colocando un sistema de rejilla o colocando una tapa de hormigón o de concreto. Se puede minimizar el riesgo allí existente. En esta imagen podemos observar un filtro de agua y vemos que hay un solo vaso. Esto se constituye entonces en un tipo de riesgo biológico, porque lo adecuado es que aquí esté un dispensador de vasos desechables que no sean reutilizables, de manera que cada persona va a utilizar un vaso, lo deseche, y no un mismo vaso ser usado por varias personas. Se pueden generar muchos tipos de enfermedades, infecciones por esta condición. Por ejemplo, la conocida comúnmente como enfermedad del beso o mononucleosis, la cual es ocasionada por el virus Epstein-Barr. La mononucleosis se transmite a través de la saliva, y entre los síntomas más comunes se tienen la fatiga, la fiebre, el sarpullido y glándulas inflamadas. El tratamiento incluye reposo, ingesta de abundantes líquidos y medicamentos como analgésicos para disminuir el dolor y antipiréticos o antifebriles para bajar la fiebre o temperatura. Se transmite por la saliva, por lo general no requiere atención médica, sin embargo requiere un diagnóstico médico.
En casos agudos, estas se pueden curar en cuestión de días o semanas. ¿Cómo se contagia? Por la saliva, ya sea por besos o bebidas compartidas. Entonces, es de allí la importancia en que para este tipo de sitios donde se distribuye agua, debe estar un dispensador de vasos. Tenemos una imagen de un riesgo de tipo ergonómico. En esta otra imagen podemos identificar varios tipos de riesgos y varios tipos de peligros. Podemos observar que el hombre está fumando, entonces ya aquí hay un tipo de peligro por explosión, porque aquí se ve que se ha derramado un líquido que puede ser gasoil, gasolina. Tenemos además que aquí está indicado la información de no fumar. De verdad que una condición como esta, un ambiente como esto, es bastante riesgoso y peligroso. Además se tiene la salida de emergencia obstruida, material regado, la ubicación del extintor no es la más adecuada. Actos o condiciones inseguras. ¿Qué es un acto inseguro? Un acto inseguro es una acción personal que puede causar accidentes debido a la violación de las normas que se consideran seguras para el individuo. Los actos o acciones inseguras son generadas por él o los trabajadores, y los actos inseguros constituyen el 88% de la ocurrencia de accidentes. Ejemplos de actos inseguros tenemos operar equipos a velocidad insegura y correr en áreas de trabajo. No se puede correr en áreas de trabajo. Inclusive cuando hay un desalojo o por una emergencia, llámese un incendio, un sismo, un terremoto, las personas para hacer el desalojo de todas las áreas no deben hacerlo corriendo, sino en forma organizada y caminando, uno detrás del otro. Para eso se hacen prácticas de evacuación en caso de emergencias. Darle uso inadecuado a los equipos de trabajo o usarlos de manera insegura. Creo que la imagen habla por sí sola. Hacer uso de equipos inseguros o defectuosos. Es muy común que cuando se tiene un equipo que está defectuoso o es inseguro, igual lo usamos porque sencillamente le colocamos un pedacito de tape o un pedazo de bolsa. Si es un cable por ejemplo que está, como dicen, cable pelado o una discontinuidad en el cable, lo que hacemos es una pequeña reparación allí, y entonces no es lo más adecuado. Si un equipo está dañado, es bueno que un técnico, una persona que conozca, lo arregle de forma que ese defecto que tiene pueda ser corregido. Uso inadecuado e impropio del equipo de protección personal. Es común que los trabajadores usen o no usen los equipos de protección personal. El casco muchas veces lo cargan es debajo del brazo y no en la cabeza como debería ser. O les dan los lentes de protección y tampoco los usan, o las orejeras o los tapones y tampoco los usan. Entonces eso es darle un uso inadecuado e impropio al equipo de protección personal. Distraerse y no prestar la atención debida al trabajo es muy común también. Entonces lo ideal es que cuando se está en una actividad de trabajo debemos estar concentrados en lo que se está realizando. Evitar distraernos porque podemos ocasionar un accidente. Distraer, molestar, asustar durante el trabajo.
Esto tampoco debe hacerse, porque si un trabajador, por ejemplo, sufre del corazón y llega otro trabajador y le da una noticia o sencillamente le lanza un animal, una serpiente, así esté muerta, entonces eso puede ocasionar en ese trabajador una, además del susto, puede generar una taquicardia, un infarto. Entonces ese tipo de situaciones no deben darse en horas de trabajo. El consumo de alcohol, drogas o tabaco durante las operaciones de trabajo tampoco está permitido. Un trabajador que llegue a su área de trabajo bajo los efectos del alcohol o las drogas debe inmediatamente retirarse del área de trabajo. El supervisor, el jefe, no puede permitir que el trabajador esté en esas condiciones. Almacenar, colocar, mezclar o combinar con inseguridad tampoco o se considera un acto inseguro. Si estamos en un laboratorio, lo ideal es que le preguntemos al técnico cómo es la forma correcta de almacenar o de mezclar o combinar los diferentes reactivos que conseguimos en el laboratorio. Ahora bien, ¿qué es una condición insegura? La condición insegura es el estado físico o mecánico en que se encuentran los elementos materiales que constituyen el ambiente de trabajo y de representar factores de riesgo pueden acarrear un accidente. Indicábamos que el 10% de los accidentes son ocasionados por condiciones inseguras y las condiciones inseguras son más fáciles de abordar, de trabajar, pueden ser controladas, pueden ser modificadas y cambiar esas condiciones inseguras por condiciones seguras. Es mucho más fácil trabajar las condiciones que los actos inseguros. Condiciones inseguras tenemos como ejemplo un piso resbaladizo, bote de aceite, unas escaleras en malas condiciones, improvisaciones eléctricas o estructurales, equipos en mal estado, ventilación inadecuada, iluminación inadecuada, ropa inadecuada, muy suelta o muy ceñida. Vamos a ver, aquí tenemos unas imágenes para identificar. Podemos observar allí fácilmente que hay un acto inseguro de este compañero que está en bermuda y está un equipo de personas con una vestimenta especializada, por lo cual aquí se puede observar que hay una condición insegura y un acto inseguro del caballero. Esta imagen nos hace ver que esto es un acto inseguro. Una condición insegura por todo el cableado, por todas las instalaciones eléctricas, fíjense cómo están. De hecho aquí se observa que hay una especie de hollín. Tenemos aquí un acto inseguro del caballero que está cruzando en un área de trabajo que está medio delimitada, sin embargo él pasa por allí, entonces aquí observamos un acto inseguro. Y en la escalera o en el andamio podemos observar que está colocado uno de los extremos sobre unos pedazos de madera. Esto es una condición insegura. Aquí tenemos más imágenes de condiciones inseguras, mucho material tapando o cerrando la salida. Está el extintor, el cajetín para prevención y control de incendios bloqueado. Esto es una condición insegura. Esto es otra condición insegura. Muy típico, muy común, este tipo de cableado en nuestras casas. Inclusive a veces tenemos este tipo de situaciones, un acto y una condición insegura.